ustedes me pidieron 2 exámenes, entonces hasta este tema sería el primer examen de laboratorio, ¿ya? El ensayo del CBR, que sería el laboratorio número 5. Entonces vamos a empezar. Como ya habían visto o ya hemos visto el anterior laboratorio, el ensayo de Proctor, esto sería el proceso, la continuación para lo que se trate ensayos con respecto al control de carretera. El Proctor nos determina la densidad máxima con humedad óptima y el CBR nos determina una resistencia al corte o un esfuerzo que soporta dicho material, ¿ya? Entonces, ¿qué es el ensayo de CBR? El ensayo de CBR se emplea para evaluar la capacidad portante de terrenos compactados como terraplenes, capas de firme, emplanadas, así como la clasificación de terrenos. La sigla CBR significa California, el ensayo de California. Fue desarrollado en el Departamento de Transporte de California allá a mediados de los años 30 y 40, ¿ya? Debido a que con el incremento de que los vehículos empezaban a tener mayor peso, entonces se necesitaba conocer o dimensionar los pavimentos. Es por eso que surge esta prueba de CBR, ¿ya? La prueba de CBR consiste básicamente en compactar un terreno en unos moldes normalizados, sumergirlos en agua y aplicar un punzonamiento sobre la superficie del terreno mediante un pistón normalizado. Las normas que rigen el ensayo tenemos la ACTM de 1883 y la Aston T193. El ensayo consiste en preparar 3 moldes con diferentes contenidos el mismo contenido de humedad, pero diferente grado de compactación. Se lo somete a una saturación de 4 días para llevarlo a la condición más desfavorable, medir su hinchamiento si tuviera, y después se lo procede a realizar el ensayo de penetración con un pistón, y se va registrando la carga necesaria para que se introduzca el pistón 2.5 y 5 milímetros, o su equivalente en pulgadas, 0.1 y 0.2. Y luego eso se compara con un valor unitario, carga patrón, y se mide cuánto sería el porcentaje de CBR. La velocidad del ensayo de CBR es de 1.27 milímetros sobre minuto, y el área del pistón es aproximadamente 19.63 centímetros cuadrados. Para los cálculos nosotros debemos obtener las penetraciones a 2.54 y 5.08 milímetros. Aunque también debemos tomar registro hasta penetraciones mayores, como ser de 7.62, 10.16 y 12.70. Si lo permite el suelo. Si el suelo llega a fallar antes de eso, entonces ya nosotros no es necesario que registremos esos valores. Entonces, esta es una sección típica transversal de una carretera. Van a tener la subrasante, aunque la subrasante no se la puede medir, ya no debería ser medible, es el terreno natural. Lo que se llega a compactar de dicha subrasante son aproximadamente de 20 a 50 centímetros, después de eso que se lo considera como un espesor. Ahora, la subbase llega a ser entre mínimo 10 centímetros a 30 centímetros, y la base también varía entre 10 a 30 centímetros. Y finalmente tenemos la carpeta asfáltica. La altura mínima sería de 5, puede ser 10, 15, no importa, eso va a depender el número de pasadas o el W18 que ustedes vayan a calcular, ¿ya? Lo ideal es que las bases, la subbase, bueno, especialmente la base, no sea bastante alta. Eso lo que me genera es que me encarezca la obra, ¿ya? Las capas bases suelen tener mayor resistencia, es por eso de que contiene más material granular. Entonces, al tener más grava o material granular, me encarece el precio por unidad de volumen de la base. En cambio, la subbase puede ser un material con componente granular, o puede ser algún material tratado, una arena,
un suelo A4, A2-4, mejorado con algún estabilizante que no me genera mucho costo en el tema de transporte o acarreo de material. Se puede usar el mismo material que se encuentra en la zona o en el camino y hacerle un pequeño mejoramiento. Entonces, el objetivo del ensayo, este método establece el procedimiento para determinar un índice de resistencia de los suelos, conocido como Relación de Soporte California, CBR. El ensayo se realiza normalmente a suelos compactados en laboratorio con humedad óptima y niveles de energía variable. Entonces, después de hacer un ensayo de Proctor, ustedes determinan la densidad máxima y la humedad óptima. Entonces, el ensayo de CBR es la continuación del ensayo de Proctor. Ustedes ya van a trabajar las muestras de CBR con la humedad óptima. Lo que varía es el grado de compactación o los niveles de energía, como dice acá. Se compacta con diferente número de golpes por capa en cada molde. Este método se utiliza para evaluar la capacidad de soporte de suelos de subrasante, como también de materiales empleados en la construcción de terraplenes, sus bases, capas de rodadura granulares. El objetivo también indica establecer las condiciones que se debe garantizar durante el ensayo de CBR para la obtención de buenos resultados. El origen del ensayo, el ensayo fue propuesto por los ingenieros Stanton y Porter allá a finales de 1920, inicio de 1930, por el Departamento de Carreteras de California. Este es el ensayo que actualmente más se utiliza para el diseño de carretera en Latinoamérica. Si bien ya está quedando un poco obsoleto o desplazado por el diseño mecanicístico de pavimento, todavía no es aplicado en la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces el CBR aún sigue siendo el ensayo pilar para poder determinar espesores de pavimento. ¿Ya? En un futuro, en un par de años, más adelante, México ya el criterio de diseñar pavimentos por método mecanicístico ya es bastante consolidado. Hay maestrías acerca de eso. Entonces, técnicamente el ensayo de CBR va a quedar obsoleto en 10, 15 años posiblemente. Definición del CBR. El CBR de un suelo es la carga unitaria a 0.1 o 0.2 pulgadas de penetración expresada en % en su respectivo valor estándar. También se dice que mide la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad controlada. El ensayo permite obtener el número de relación de soporte que no es constante para un suelo dado, sino que se aplica solo al estado en el cual se encontraba el suelo durante el ensayo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos registro de la carga a diferentes valores de penetración. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 pulgadas de penetración. Tenemos esa carga, la dividimos entre el área del pistón y obtenemos un esfuerzo normal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay valores ya establecidos. Esto del CBR no es nada más que compararlo con un material o una piedra triturada de esta zona de California, bueno, varios materiales porque se hicieron muchos ensayos y se ha determinado cuánto debería ser el valor para cada tipo de penetración. Por ejemplo, para 0.1, el 100% de CBR llegaría a ser de 70.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para 0.2 es de 105 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, se compara, se saca el cociente y bueno, se obtiene qué porcentaje de CBR tendríamos nosotros a determinada profundidad de penetración. La manera más fácil de explicar en simples palabras qué es el CBR es que es un ensayo que mide la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad controlada. ¿Ya? Esa sería la manera más simple de poder explicar qué es el CBR.
Definición del número de CBR. El número de CBR se obtiene de la relación de la carga unitaria necesaria para lograr una cierta profundidad de penetración con un área de 19.64 centímetros cuadrados dentro de la muestra compactada de un suelo a un contenido de humedad y densidad dadas con respecto a la carga unitaria patrón. Entonces es lo que veníamos hablando. Registramos la carga necesaria para cada penetración o la carga que se necesitó en cada penetración o que nos registró. Obtenemos el esfuerzo sigma y comparamos con el esfuerzo unitario. Y ahí se obtendrá cuánto será el porcentaje o el valor de CBR. Los ensayos de CBR se hacen usualmente sobre muestra compactada al contenido de humedad óptimo para un suelo específico, determinado utilizando el ensayo de compactación, ya sea Proctor, el Proctor estándar o el modificado. Por lo general siempre se tiende ya a trabajar con el modificado. El método de CBR comprende los siguientes tres ensayos: determinación de la densidad y la humedad, determinación de las propiedades expansivas del material y determinación de la resistencia a la penetración. Entonces, en el ensayo de CBR se prepararán tres moldes. Los moldes deberán tener un diámetro de 6 pulgadas. El martillo que se utiliza es el mismo de Proctor modificado, de 10 libras. Y el número de capas será de 5, similar al procedimiento del Proctor modificado. Ahora, ¿cuál es la variación? El primer molde vamos a compactar con 12 golpes por capa, el segundo con 25 por capa y finalmente el tercero con 56 por capa. Ahora, esta sería una de las prensas para hacer el ensayo de CBR. Es la misma prensa que se utiliza en el ensayo de compresión inconfinada, ¿ya? Es similar la metodología, por eso que esa vez cuando les expliqué el ensayo les dije que para mí es más práctico trabajar con la velocidad del CBR al momento de hacer el ensayo de compresión inconfinada. Entonces, la sección transversal de esta prensa sería esto. Aquí vemos el molde, la muestra de suelo, 6 pulgadas de diámetro, ¿ya? Tenemos el pistón, un deformímetro de carga, pero bueno, no siempre se utiliza, a veces se utiliza una celda de carga, un equipo para medir la deformación, con eso nosotros nos controlamos la velocidad del ensayo, el pistón que tiene aproximadamente 19.63 centímetros de área, centímetros cuadrados, y la sobrecarga, que como mínimo se recomienda colocar 2 sobrecargas, o en su defecto muchas normas recomiendan lo siguiente: 2 de estas sobrecargas equivalían a 15 centímetros de pavimento que hay por encima. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros analizamos la base, mínimo tenemos que colocar 2, porque eso es lo mínimo. Si analizamos la subrasante, podría ser que coloquemos 2, 3 o inclusive 4. Y si analizan la subbase. Y si analizan la subrasante, se debería colocar más de 2. También puede ser 3, 4 o lo que equivale a 2 de estos equivalga a 15 centímetros de terraplén que esté encima por el suelo analizado. Muy raros laboratorios llegan a hacer eso. Todo el mundo trabaja con 2 sobrecargas, que es lo mínimo que dice la norma. Y bueno, eso como aclaración. La misma norma explica de que los materiales que están a mayor profundidad se debería trabajar con mayor sobrecarga, ¿ya? Eso como aclarativa. Lo que todo el mundo hace es trabajar con lo mínimo que me dice la norma, que son 2 de estos discos de carga. Materiales. Este ensayo se realiza con material que se utilizará ya sea para capas bases, subbases, subrasantes o alguna capa de rodadura. Se utiliza aproximadamente entre 5.5 y 6 kilogramos del material seco por cada molde de compactación que se vaya a realizar. En caso de que el material fuera granular, se debe contener partículas que pasen la malla 3/4. Esto ya lo hemos aclarado en el anterior ensayo. Cuando nosotros trabajamos con material granular,
tenemos el problema de que no podemos usar tamaño mayor a 3/4. Entonces nosotros tenemos que hacer proceso de compensación, ¿ya? Eso ya lo hemos visto en Proctor. Y es lo mismo acá. Yo retengo todo el material que pase la malla, peso todo el material que sea retenido en la malla 3/4 y tengo que compensarlo con material o con grava que pase la malla 3/4 y sea retenido en el número 4. La misma cantidad de material que retuve tengo que compensar con ese otro material. ¿Está claro entonces? Equipo, una prensa de ensayo conformada por un marco de carga con una capacidad mínima de 44.5 kN, una gata mecánica capaz de desplazar una base metálica rígida a una velocidad uniforme y sin pulsación. La velocidad del ensayo de CBR debe ser de 1.27 milímetros sobre minuto. Esto en el caso de si se trata de una prensa manual. Ya las prensas automáticas uno calibra la velocidad, le da a iniciar, le da el botón y ya el ensayo procede a hacerse solo. Moldes serán moldes metálicos cilíndricos con un diámetro de 152 más o menos 0.7 milímetros, 6 pulgadas, y una altura de 177.8 más o menos 0.5 milímetros. ¿Ya? Un disco espaciador metálico cilíndrico de diámetro de 150, un poquito más, que pueda entrar, el disco espaciador debe entrar en el molde, ya es por eso de que su diámetro es un poco menor. Y una altura de 61.4 milímetros. ¿Qué es lo que pasa? En el Proctor ustedes, sin el collarín, el molde de Proctor medía aproximadamente 11 centímetros y medio, 11 centímetros 6, ¿ya? Aquí se trabaja con lo mismo, solo que antes de compactar se coloca un disco espaciador ya de 6 centímetros aproximadamente dentro del molde. Y si restamos los 17 centímetros con los 6 centímetros, nos da más o menos la altura, la misma altura que se utiliza en el molde de Proctor. También se trabaja con un aparato medidor de expansión o hinchamiento que debe estar compuesto por una placa metálica, ¿ya?, para cada molde, y la placa debe tener perforaciones y estar provista de un vástago ajustable de metal en el centro, con un sistema de tornillo y contratuercas que permita regular y fijar su altura. Un trípode metálico para cada molde, cuyas patas puedan apoyarse en el borde del molde de CBR. Un dial para medir la expansión para cada molde. La precisión de la lectura va a depender si se trabaja con un deformímetro en pulgadas o en milímetros. Cargas o sobrecargas, para cada molde se debe disponer de una carga metálica anular y varias cargas ranuradas. Cada carga debe pesar aproximadamente 2.27 kilogramos o 5 libras. Bueno, en otros equipos vamos a necesitar recipientes para poder colocar la cantidad suficiente de material para mezclar, algún tanque o depósito donde podamos someter a la saturación o inmersión los moldes, ¿ya? Un horno con circulación de aire y temperatura regulable que me permita el secado de las muestras aproximadamente a 60 grados centígrados. Balanzas de 20 kilogramos y de precisión de 1 gramo, balanzas de 2 kilos y precisión de 0.1 gramo. Y lo demás, juego de tamices, recipientes, probetas graduadas para vaciar el agua, espátulas, reglas, brochas, papel filtro, etc. Estos son los equipos que se utilizan en el ensayo de CBR. Acá está el molde, esta es la base del molde que también es perforada, tiene unas pequeñas perforaciones. Para cuando se someta a inmersión la muestra ya compactada, cuando se somete a inmersión la muestra compactada, pueda el agua circular tanto por encima como por abajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ajusta el molde acá. Este es el disco espaciador, se lo coloca encima, se pone el collarín,
y se empieza a compactar las 5 capas, ya sea con 12, 25, 56 golpes. Después de eso, se retira el collarín, se saca el molde, se da vuelta, ya ponen un papel filtro acá, nos va a quedar arriba un espacio debido a que tuvimos el disco espaciador a esa misma altura. Ponemos un papel filtro por arriba y luego colocamos la placa perforada con vástago deslizante, que también tendrá pequeñas perforaciones. Entonces debe haber un papel filtro tanto por encima como tanto por abajo como por encima. ¿Ya? Después de eso, dentro de esta placa perforada nosotros vamos a colocar mínimo 2 sobrecargas, que es lo que venimos hablando. Lo introducimos en el molde, lo llevamos a un tanque de inmersión y finalmente ajustamos este trípode que va a tener el deformímetro, lo colocamos y hacemos de que la punta del deformímetro haga contacto con el vástago deslizante de la placa, ¿ya? Y lo colocamos en nivel 0. Después de eso tenemos que tener el debido cuidado de que nadie lo mueva y durante 4 días vamos midiendo el hinchamiento que va sufriendo la muestra del suelo, ¿ya? Entonces esa sería la preparación del ensayo. Aquí podemos ver una prensa manual con un anillo de carga y un deformímetro de carátula. Entonces, estas son las 3 tipos de prensa que hay o que son comunes para hacer el ensayo de CBR. La más antigua, con anillo de carga y con un equipo manual para poder hacer el operario pueda ir haciendo la velocidad del ensayo. Entonces, el de tener un cronómetro y junto con este deformímetro debe ir controlando que la velocidad sea la adecuada. Esta es la prensa que más se utiliza en los laboratorios, ya tiene una celda de carga, aquí directamente devota cuánto es la carga en kilogramos. Pero el mecanismo para accionar o proceder con el ensayo es igual que este, ¿ya? Es la única ventaja que tiene, que yo puedo hacer la lectura de la carga directamente en kilogramos y no ir a una tabla y medir la deformación para saber cuánto ha sido la carga. Y finalmente, las presas más automáticas, ¿ya? Tiene un transductor de deformación, una celda de carga, todo está enlazado a la computadora que tiene el equipo, ¿ya? Ustedes configuran la velocidad del ensayo, le dan iniciar y automáticamente me va registrando a cada milímetro de penetración cuánto ha sido la carga aplicada. Ahora, para no hacerlo complicado esta parte y estar hablándolo yo, les voy a mostrar un video para que puedan ver cómo es el procedimiento, la preparación de la muestra para hacer el ensayo de CBR. Determinación del CBR del laboratorio. Norma AASHTO T 193-99. Alcance. Este método describe el procedimiento para determinar la relación de soporte de California CBR del suelo, de subrasante y de las capas de base, subbase y diafirmado. Equipo. Prensa de carga de 44.5 kilonewtons con una velocidad de 1.27 milímetros por minuto. Molde, 152.40 milímetros con collar de extensión de 50.8 milímetros, provista de un plato base metal con agujeros. Disco espaciador de 152.4 milímetros y una altura de 61.4 milímetros. Pisón, tipo modificado de 4.5 kilogramos. Dispositivo para medir la expansión. Pesa anular de 2.25 kilogramos. Pesa ranurada de 2.25 kilogramos. Pistón de penetración. Deformímetros, legibles a 0.025 milímetros. Material diverso, relief, papel filtro, herramientas y recipientes de mezclado, recipientes. Tamices de 50 milímetros, 19 milímetros y 4.75 milímetros. Tanque para sumergir las muestras. Procedimiento. Prepare 3 muestras agregando agua para alcanzar el óptimo contenido de humedad, el mismo que fue determinado según el ensayo de compactación elegido.
Registra el peso del molde más base y diámetros antes de compactar. Compacta 3 especímenes para que sus densidades vayan desde el 95% o más baja al 100%, compactando cada capa con 65, 30 y 10, según Ashton, o con 56, 25 y 10, según ASTM. Registra el peso del molde más base y muestra. Determina 2 contenidos de humedad por muestra antes de compactar. Coloque sobre la superficie de la muestra compactada en el molde la placa perforada con base, y sobre esta 2 pesos, una circular y una anular. Coloque el trípode con el dial encima del molde y haga una lectura de encerado antes de sumergir. Sumerge el molde en el agua. Coloca el trípode con el dial encima del molde y haga una lectura inicial, sumergir. Durante el tiempo de saturación, mantener el nivel de agua aproximadamente 25 milímetros sobre la parte superior del espécimen. Sature el espécimen durante 96 horas o 4 días. Al final de las 96 horas, haga una lectura del día al final del día en los especímenes sumergidos. Y la expansión se calcula por la diferencia entre las lecturas del derfomímetro antes y después de la inmersión como un porcentaje con respecto a la lectura de la muestra del molde. Quite los moldes del tanque de remojo, vierte el agua retenida en la parte superior del mismo y se deje escurrir el molde durante 15 minutos. Quite los pesos de la sobrecarga y planta. Registra el peso del molde más suelo después de saturar. Coloque la misma sobrecarga de pesas anulares sobre la muestra igual a las usadas durante el remojo. Lleve la muestra al dispositivo de carga. Coloque el pistón de penetración. Aplique un... Ya para lo demás vamos a ver otro video. Entonces, resumiendo, se preparan 3 moldes con humedad óptima, aproximadamente 5.5 a 6 kilogramos, mezclan con la humedad, el agua óptima, su masa de suelo debe estar completamente seca, ¿ya? Entonces, si tenemos 6 kilos, por ejemplo, fuera 5% de la humedad óptima, entonces estaríamos hablando de echarle 300 ml a cada molde. Lo preparan, lo embolsan, lo sellan herméticamente para que no pierda humedad y luego empiezan a compactar cada molde, ¿ya? El de 12 golpes por capa, 25, 56. Compactan, enrasan y ajustan todo la placa y el trípode y lo llevan a saturar. Debe saturar durante 4 días o la norma indica de que si la precipitación fluvial anual en la zona donde se va a emplazar la carretera es menor a 50 milímetros por año, entonces no es necesario hacer el proceso de inmersión. Ni bien preparado, compactada la muestra, se puede hacer el ensayo de CBR. ¿Ya? Eso como una aclarativa. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿No hay preguntas entonces? ¿Ya? Bueno, entonces parece que no hay preguntas.
Vamos a ver la planilla del ensayo de CBR. Ya, un poquito extensa y larga. Es la siguiente. Entonces lo que ustedes deben colocar es la altura del molde, ya descontando el disco espaciador. Cuando vayan a medir el molde, preparan el molde sin el collarín, colocan el disco espaciador y miden la altura del molde con el disco espaciador puesto, que esa va a ser la altura del suelo, ¿ya? Y también deben registrar el diámetro del molde. Eso para obtener el volumen, porque recuerden que van a encontrar la densidad seca de cada muestra, además de la densidad húmeda. Entonces el número de capas sería 5, y el número de golpes por capa varía 12, 25 y 56. Hay otras normas con otra variación, que es la que viene en el video, de 10, 30 y 65, ¿ya? Eso es la versión, la adaptación en México de la norma ACTM. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ustedes registran el peso húmedo más molde, ¿ya? Eso es fácil, ustedes ya tienen el peso del molde. Entonces, luego de hacer el proceso de compactación, registran el peso húmedo más molde. Finalmente, restando eso, ustedes pueden obtener el peso húmedo de la muestra. Y el volumen del molde no es nada más que el diámetro por la altura del molde descontando el disco espaciador. Entonces tendrán la densidad húmeda de la muestra. El mismo procedimiento es para el molde 25 y para el molde 56. Como pueden ver, la densidad va en aumento debido a que se usa mayor número de golpes por capa. Y tienen que hacer el mismo proceso cuando saturen la muestra. Entonces, el peso húmedo más molde de la muestra saturada, el peso del molde, que bueno, el acero o el metal no absorbe agua, entonces se mantiene constante, y van a tener el peso húmedo de la muestra saturada o la muestra que fue sumergida durante 4 días. El volumen del molde, ¿ya? Que no debería variar, pero ocurre el proceso de linchamiento. Entonces la altura del molde tiende a ser un poco más alta. Y finalmente tenemos la densidad de la muestra húmeda después del proceso de saturación. Entonces, como aún hay vacíos en la muestra, entonces tiende a incrementar un poco la densidad húmeda. Finalmente, como dice en el video, mínimo se sacan 2 muestras después en el momento de la compactación. Lo que nos sobra del proceso de enrasado, eso lo utilizamos. Entonces tenemos el peso húmedo de la tara, el peso seco más tara, ¿ya? El peso de la tara y el peso de la muestra seca. Con esos valores nosotros determinamos la cantidad de humedad. Recuerden que este valor debe ser cercano a la óptima. Si no me equivoco, para este es el mismo que el Proctor. Entonces la óptima fue de 588. Entonces está bien cerca los valores a la humedad óptima del ensayo Proctor, ¿no? Vuelvan a entrar al link para continuar con la clase. Entonces, como pueden ver, esta muestra aquí de contenido de humedad se realiza al finalizar el ensayo de CBR. ¿Ya? Entonces lo mismo se trabaja para la muestra de 25 y 56. Si se fijan bien, la única que tiene la humedad óptima sin ninguna variación sería la de 56, 5.88% de la humedad óptima para esta muestra. Si bien varía un poco, es casi imposible que nos dé el mismo valor que en el Proctor, entonces tiene que ser cercano. Ahora tampoco va a ser muy separado. Si la óptima es 5.88, esta no puede ser de 7 o 6,5, tiene que estar cerca de ese valor. ¿Ya? Ahora, la densidad seca
¿ya? Ustedes tienen el contenido de humedad, entonces pueden hallar la densidad seca, ya tienen la densidad húmeda de la muestra. Entonces, con la fórmula ustedes pueden encontrar la densidad seca de la muestra. Si se fijan, teóricamente el 100% de compactación sería la densidad máxima obtenida en el Proctor. Entonces, eso lo comparamos con el ensayo de Proctor. En el ensayo de Proctor la densidad máxima nos dio 214. Entonces, la muestra de 12 golpes estaría compactada al 93.87% de compactación. La de 25 estaría compactada al 97.58% de compactación y la de 56 estaría compactada al 101.19% de compactación. ¿Por qué ocurre esta variación? Debido a que como ustedes trabajan con la óptima y debido a que hay un disco metálico abajo donde están compactando, entonces la energía de compactación que se aplica en la primera capa es mayor que la que se realiza en la de Proctor. Y es por eso que ocurre este fenómeno, además de que la humedad óptima en este caso fue la justa o la correcta. Entonces hay ese pequeño desfase de que el porcentaje de compactación es un poco mayor que el de Proctor, ¿ya? Si hubiéramos usado menor cantidad de agua, les aseguro de que el porcentaje de compactación sería 99,8, 99,5, ¿ya? También se debe controlar de que cuando hagan el molde de 56, el valor de porcentaje de compactación o la densidad seca de ese molde debe estar cercana al 100%. Puede variar un poco, no tiene que ser o no debe por qué ser la misma, ¿ya? Pero no debe ser exagerada esa variación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros vamos a hacer lectura del hinchamiento con ese deformímetro que se coloca en el trípode. Entonces, se debe hacer lectura cada día. Son 4 días de inmersión, las 24 horas, 48, 72 y 96. De seguir incrementando el hinchamiento después del 4.º día, se debe seguir haciendo control del hinchamiento. No es que al 4.º día, si el suelo sigue hinchando, yo igual empiezo el ensayo. No. Lo ideal es que al 4.º día ya no se produzca hinchamiento. Entonces, ustedes registran la lectura del deformímetro para esos días y obtienen el porcentaje de hinchamiento de la muestra. Entonces, ¿cómo se obtiene el porcentaje de hinchamiento? No es nada más de que usted estos milímetros que ha incrementado, o esos milímetros que ha registrado de hinchamiento, lo dividen entre la altura que ustedes tienen. Entonces, la altura de la muestra en milímetros, por ejemplo, para el molde de 12 es de 116.5. Y ustedes tienen 0.15 milímetros de hinchamiento el primer día. Entonces sacan el cociente y obtienen el porcentaje, ¿ya? Y eso van haciendo para cada lectura de hinchamiento. Lo mismo para el siguiente molde, van sacando el porcentaje de hinchamiento. Y finalmente para el tercer molde, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace con el hinchamiento? Se verifica si cumple con la norma. La norma me dice que para materiales de capa base, la expansión o el hinchamiento máximo no debe sobrepasar el 1%. Y para subbases el 2%. En nuestro caso, el mayor hinchamiento se dio en el molde de 12, ¿ya? Y fue de 0.43%. Entonces cumple con la normativa. De no ser así, no se debe realizar el ensayo, ¿ya? 1% de hinchamiento es mucho. Entonces, se descarta o se coloca en el informe o se especifica a quien nos dio el material
de que se debe hacer algún mejoramiento para evitar de que se produzca el hinchamiento de la muestra de suelo. Finalmente, después de haberse hecho el control del hinchamiento, se retira los moldes del tanque de inmersión, se los coloca de manera que pueda escurrir el agua que tiene en exceso en el molde durante 15 a 20 minutos. Y se lleva a pesar y para obtener el peso húmedo después de empapar, no de sumergir, que es lo que hemos visto en esta parte de acá. Finalmente se va a la prensa de CBR y se procede con cada molde a hacer el ensayo de carga, ¿ya? Entonces, la velocidad del ensayo de CBR será de 1.27 milímetros por minuto, o su equivalente en pulgadas a 0.05 pulgadas por minuto. Entonces, nosotros debemos registrar lectura de penetración o de carga a las siguientes penetraciones: 0.64, 1.27, 1.91, 2.54, 3.18, 3.81, 4.45, 5.08, 7.62, 10.16 y 12.70. ¿Qué sería su equivalente a 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, 2 minutos y medio, 3 minutos y medio, 4 minutos, 6 minutos, 8 minutos y 10 minutos? Y los valores con los que trabajamos para hacer el diseño de pavimento será el CBR o bien a 0.1 pulgadas de penetración o bien a 0.2 pulgadas de penetración. Bajo ningún motivo o circunstancia, el valor del CBR de 2.54 de penetración debe ser mayor al de 5.08 milímetros de penetración, ¿ya? Bajo ninguna circunstancia. Y como ustedes ven acá, el valor de 0.1 pulgadas o 2.54 milímetros es menor al de 0.2 pulgadas o 5.08 milímetros. Siempre debe ser mayor de 0.2. Ahora les voy a mostrar un video del proceso cuando ya se llega a la prensa de CBR. La vuelvo a colocar. Vuelvo a colocar la sobrecarga. Luego voy a colocar esta prensa de información. Levantar, tú nada más colocas el luego la última. Entonces, esta prensa que tenemos es una prensa manual, ¿sí? Hay prensas automatizadas que tienen por ayuda de un software, donde te haya prácticamente el dibujo de las gráficas, las curvas, y te haya incluso el porcentaje de CBR, ¿no? Esta de aquí, como les decía, es manual, consta de una manivela, donde la velocidad que nosotros le vamos a dar va a ser una velocidad controlada, ¿sí? La velocidad de norma es 1.27 milímetros por minuto, la pulgada, 1.27 milímetros por minuto. Entonces, yo voy a ir dando, ¿no? En esa razón, de acuerdo con este diario, por aquí, voy a ir dándole, cuando ya llegue a cierta lectura que necesite tomar, aplico lo que es la carga en kilogramos. ¿Ya? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es darle hasta que tenga un contacto, ¿no?
está en negativo. Es lo que viene al papel. Ahí estaba en la 11, también creo. ¿Sí? Creo que sí. ¿De qué trata? Recuerden que la velocidad de esto que a ver, te voy a poner en la diapositiva. Ahí usan los contenidos del corral cerca, esa columna. Ahí me dice cuánto es lo que tengo que tomar lectura, ¿no? En milímetros. Ah, cada 30. ¿No? Ahí me dice primero 0.635 es igual a 30 segundos. Recuerden que la velocidad de ensayo es 1.27 milímetros por minuto. Eso quiere decir que ahí está, donde está un minuto, cuando 9 es 1.27. Si quiere llegar a 1.905 es 1 minuto y medio. 2.54 es 2 minutos porque obviamente es 2 pulgadas, ¿cierto? Está por divisiones de 10 en 10. ¿Ya? Si yo quiero 1.95, aquí yo tengo que reflejarlo en 190 divisiones. Acá está el 10, 20, 30, 190 está por acá. ¿Estamos? Si yo quiero 5.08, son 500 vueltas. Perdón, 5 vueltas. 50. 500 divisiones. Entonces cada división o cada vuelta está en 100. Entonces acá tiene que dar 100 vueltas. ¿Estamos? Yo voy a dar la velocidad y cuando yo les diga ya, van a anotar el peso en kilogramos. ¿Ya? Hay un cronómetro ahí. Que alguien lo mueva. Muévelo. Señores, atentos. 3, 2, 1. En 30 segundos tengo que estar en 60 divisiones. Ya apunten 21 pues. Los señores de Conex estarán viendo, ¿no? ¿Cómo se les ha ido? Ya 226. Ya, ok. Minuto y medio. 1.9 minutos. Esta capacidad de
la prensa es hasta 5 toneladas, o sea, 5.000 kilogramos. Si pasa más de 4.500, obviamente, no sale. ¿Ya? ¿Cuánto fue? Diga, a ver, recuerde. Necesito punto y todo. 3 decimales. 2 minutos, 2 puntos. Ya, 58, ¿no? 58.3. Ahora voy hasta 4 minutos, 5.08. Que va a llegar una tonelada. Ahí está. Lo subiré de una vez para borrarlo. A Facebook. Suscríbete. Mike, te quedarás más de pasarse verde que te conecte. Ya. Entonces, ahí están viendo cómo funciona el mecanismo de la prensa, cada qué tiempo se hace lectura. Y bueno, si la carga sigue incrementando, entonces se hará hasta los 12:70, o los 10 minutos que dure el ensayo. Ya. Si llega a fallar, lo importante es que no falle antes de esto. Es raro si un suelo falla antes de las 0.2 pulgadas de penetración. Nunca me ha tocado, pero puede ser que falle. Cuando se trata de suelos granulares, entonces llega a fallar entre los 7 y 8 minutos, empieza ya no a soportar carga, sino a disminuir la carga. Bueno, eso sería con lo que respecta a CBR. Toman la carga, dividen entre el área y obtienen el esfuerzo. Y para saber el CBR o el porcentaje de CBR, lo único que lo hacen es dividir la carga que ustedes obtuvieron, perdón, el esfuerzo que ustedes obtuvieron dividido entre el esfuerzo patrón, que está acá. Para 2.54 milímetros será 70.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para 5.08 milímetros será 105.4. Y así sucesivamente. Lo hay para 7.62, 10.16 y 12.70. Pero los valores para diseño de pavimentos se utilizarán o bien 0.1 o bien 0.2. Entonces, el porcentaje de CBR a 0.1 será el esfuerzo que hemos obtenido dividido entre el esfuerzo patrón para esa penetración, multiplicado por 100 para expresar el porcentaje. Perfecto. Eso sería el ensayo. Y luego se realizan 3 gráficas. Una gráfica que será penetración versus el esfuerzo. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver esto. La penetración, bueno, lo registran pulgadas versus el esfuerzo aplicado. Para el molde de 1 de 12 pulgadas, perdón, de 12 golpes, para el molde de 2 de 25 golpes y para el molde de 3 de 56. Ahora, ocurre, por lo general en los moldes de 3 ocurre el siguiente fenómeno, ¿ya? Que hay que realizar una compensación cuando el ascenso de la curvatura es bastante lento y ocurre un cambio brusco.
entonces habrá un punto de inflexión en ese cambio que ocurre. Y es lo que vemos acá. Corrección de CBR. ¿Ya? Es el punto más conflictivo de todas las normas. Si hablamos de la ACTM, es la que nos expresa esta gráfica para demostrar cuándo se corrige. ¿Ya? Lo ideal, como ustedes vieron en el video, es colocar una precarga o una carga inicial suave para que haya un asentamiento de la superficie del suelo. O sea, me dice que la carga inicial no sobrepase los 5 kilogramos, entonces lo estabilice un rato ahí con 5 kilogramos y luego recién ponga en cero el deformímetro para empezar con el ensayo. Eso para que no haya falsas mediciones. Pero al final las falsas mediciones siempre afloran, especialmente cuando se trata de materiales que son capas bases o subbases que tienen piedras bastante grandes, ya mucho material granular. Entonces siempre habrá un pequeño espacio de aire que cuando el pistón está haciendo esfuerzo, al hacer contacto con ese espacio de aire y aplicarse carga ocurre un cambio brusco, entonces la penetración es más rápida. Y bueno, ocurre ese problema y nosotros necesitamos hacer la corrección de la gráfica. Y la corrección de la gráfica se hace trazando una recta tangente a la curva por el punto de inflexión. Y en el nuevo punto en el que intersecte con el eje de las abscisas, se traslada el punto de origen hasta este nuevo punto, donde la distancia que se desplaza el punto de origen también se debe trasladar para los puntos 0.1 y 0.2 pulgadas de penetración. ¿Ya? Y de ese modo obtener los datos de carga corregidos y con esto obtener el CBR corregido. ¿Qué ocurre? Nuestras curvas deberían tender a ser así. Eso por lo general ocurre en el molde de 12 y de 25. ¿Ya? Pero va a haber alguna situación que en el molde de 56 no va a ocurrir eso. No va a ser así la tendencia de la curva. Entonces va a ser muy lento el ascenso y va a haber un cambio brusco en que recién va a empezar a formarse esa parte de la curvatura. Entonces, donde haya el punto de inflexión o el cambio de cóncavo a convexo, pues ahí ustedes trazan una recta tangente en la cual lo intersectan con el eje de las abscisas o el eje de valor de penetración. ¿Ya? Entonces tienen que desplazar, este será su nuevo origen, ¿ya? Y este valor desde el origen o el 0 van a desplazarlo para los valores de 0.1 y 0.2, bueno, como este está en milímetros, 2.5 y 5 milímetros. Entonces, esta misma distancia de acá la llevan y la expresan desde el origen y miden ese valor. Entonces, este será mi nuevo valor para 2.54 milímetros y este será mi nuevo valor para 5 milímetros. Entonces, si antes aquí yo obtenía la carga o el esfuerzo, ¿ya? Mi nuevo esfuerzo será acá debido a ese desplazamiento del origen. Y lo mismo para la penetración de 5 milímetros. Si antes era aquí, interceptaba y tenía un esfuerzo, como estoy corrigiendo el origen, entonces los 5 milímetros será acá y obviamente va a incrementarse el esfuerzo. Ese proceso se lo conoce como corrección de CBR. Entonces, en los moldes de 12 y de 25 muy raramente llega a ocurrir ese fenómeno. Pero en el molde de 56 sí pasa ese fenómeno. No siempre, pero puede llegar a pasar. Entonces ustedes tienen que trazar una recta tangente
del grupo del ingeniero Pérez para que lo pase y ustedes puedan tener la grabación de este ensayo, ¿ya? No tengan pena con eso. Y como les dije, hasta aquí es el primer parcial, ¿ya? Ustedes quisieran tener 2 exámenes, entonces son 10 laboratorios, entonces hasta el 5 va a ser el primer examen de laboratorio. Va a ser el próximo miércoles. Si no alcanza el tiempo, lo damos en 2 miércoles el examen, ¿ya? Si no hay alguna consulta o una duda, entonces nos vemos el próximo miércoles en el examen. Una pregunta, Auxi, ¿se puede saber más o menos qué vas a preguntar? Procedimientos, materiales, obviamente el cálculo, ¿no? Pero sobre todo eso. Cálculo no pregunto porque lo complicaría la vida. Entonces pregunto conceptos claros, como por ejemplo el de acá. ¿Qué es el CBR? Es un ensayo que me permite determinar la resistencia al suelo en condiciones controladas de humedad y densidad. Todas preguntas concisas, por eso le doy 2 minutos para responder. Eso va a ser la parte... oral, disculpa, auxiliar o escrito? No, teórico y práctico. Eso sería la parte teórica. O les pregunto, explíqueme la ecuación de Tersay y qué significa cada valor. ¿Ya? 2 preguntas así. Ah, ok, gracias. Y ya la parte práctica sería, les puedo preguntar el procedimiento de cualquier ensayo. En 2 minutos me lo responden eso. El que domina el concepto del procedimiento lo responde en menos de 2 minutos. Eso ya lo he tomado así el anterior semestre y bueno, me ha dado resultados. Entonces, de esa manera va a ser el examen. ¿Va a ser oral, disculpe, oral y auxiliar escrito, o...? Oral y escrito. Disculpe, auxiliar, ¿va a haber otra vez, como la anterior semana, el viernes hizo una clase de puros ejercicios? ¿Esta semana también? Si quieren, sí, me avisan.